Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Estamos sumamente alegres de poder volver a transmitir después de un largo tiempo por varias circunstancias. Espero mencionárselos al final, pero de veras que es una alegría el poder volver a transmitir y retomar nuestro estudio del primer libro de Samuel. Y para nosotros es un gozo. De veras nos sentíamos tristes de no poder transmitir, pero damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, y a la vez también nos lleva a la reflexión para valorar muchas cosas, recursos que Dios nos ha dado, que probablemente uno dice, bueno, ahí están todos los miércoles, ¿no? Pero cada miércoles es ver la bondad de Dios. Hermanos, bienvenidos. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Y vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Así que oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, hemos pasado varias semanas sin poder haber transmitido. Tú conoces los desafíos que enfrentamos, pero hoy por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Señor, nos permites grabar, Señor, estar grabando, y te exaltamos, te adoramos y te glorificamos. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos allá en sus casas o en sus hogares donde ellos se encuentren, para que tu palabra, Señor, siga siendo enseñada, para que tú sigas hablando, Señor, a nuestras vidas, y para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente y, Señor, poner en práctica tu palabra. Gracias por este tiempo. Dirígenos, ayúdanos, enséñanos, Padre. Sin ti no podemos hacer nada. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es una bendición poder llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren. Espero que tengan lista su Biblia y me puedan acompañar al primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 12 al 22. Capítulo 4, versículos del 12 al 22. Después vamos a seguir con el capítulo 5 y voy a leer del capítulo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera, versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Es importante, hermano, remarcar y observar esto del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían obscurecido. Es importante que también observemos estas características. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó
y murió. Es interesante porque indiscutiblemente escuchar lo de sus hijos, eso le afectó. Pero cuando se menciona lo del arca es cuando él entonces se va para atrás y se desnuca. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo del rumor que el arca de Dios, nuevamente hermanos debemos de observar eso, el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5. Cuando los filisteos, capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. He titulado el mensaje: nadie puede robarle la gloria a Dios. Y creo yo que esto es importante que podamos observar en el relato bíblico. Y aquí hay muchas cosas, hermanos, las cuales podríamos mencionar y observar, pero trataré de detenerme en aquellas que creo que son importantes. La noticia de la derrota y la muerte de sus hijos llega a Elí. Ya lo leímos del versículo 12 al 17. El pueblo de Dios ha sido derrotado. Ha existido una gran mortandad. Usted se puede imaginar por un momento este tipo de batallas. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuánto derramamiento de sangre existieron en estas batallas? Era algo muy fuerte. Y el pueblo de Dios ha sido derrotado. Y llega la noticia entonces a Elí de la derrota del pueblo, pero también de la muerte de sus hijos. El texto bíblico dice: cuando se mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla al lado de la puerta. Se rompió el cuello y murió, porque era un hombre viejo. Y una característica interesante es que pesaba mucho. Había guiado a Israel durante 40 años. Es triste, hermanos, cómo finaliza esta familia y cómo la muerte de este sacerdote, de este hombre de Dios llamado Elí, cómo muere este hombre de Dios. Yo he dicho, hermanos, que muchas veces no es tanto cómo empecemos, sino cómo nosotros vamos a terminar.
nosotros podemos empezar muy bien. Podemos buscar a Dios, podemos comprometernos, podemos servirle, podemos servir en la iglesia, tener un ministerio. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar? Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos terminar de una buena manera y no como lo hizo Elí y sus hijos. Que podamos estar comprometidos con Dios hasta el final, hasta nuestro último aliento. En el relato también se menciona sobre su nuera embarazada que escucha la noticia y se pone entonces en parto, del versículo 19 al 20. Muere al dar a luz, pero no antes de haberle puesto un nombre a su hijo, y esto es muy significativo, porque esta derrota está conmemorada con un nombre, el nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O que también lo podríamos entender como la gloria se ha apartado de Israel. La gloria se ha apartado de Israel. Versículo 21 y 22 del capítulo 4 dice: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Por supuesto que para esta mujer la noticia de la muerte de su suegro y de su esposo es algo impactante. Pero algo que se resalta en el texto es de que ellos habían perdido el arca de Dios, la presencia de Dios. Y ahora entonces, de una manera significativa, le pone por nombre a su hijo entonces Icabod, que como lo decía también lo podríamos entender como la gloria se ha apartado de Israel. Ahora, ¿quién los va a defender? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién va a estar con el pueblo de Israel? Si lo más importante que ellos tenían era el arca de Dios, ahora la han secuestrado, ya no la tienen. Y por eso, hermanos, es de que esta mujer reconoce entonces que la gloria se ha apartado de Israel. Y creo yo que a pesar de la rebeldía del pueblo, ellos entienden, hermanos, que sin el arca del Señor ellos están desprotegidos. ¿A quién pueden acudir? ¿Quién les va a dar la victoria? ¿Quién los va a proteger? La pregunta que se hará cada vez que este niño sea llamado por su nombre será: ¿dónde está la gloria? Y cada vez que se mencione, ¿no?, el nombre de este niño, se va a preguntar entonces: ¿en dónde está la gloria? Y la respuesta es: la gloria se ha ido. La gloria ya no está, la gloria de Dios ya no está con nosotros. El arca del Señor ya no está con nosotros, se ha ido. Y una pregunta importante, la cual nos lleva a la reflexión, es: ¿dónde está la gloria? ¿A dónde se fue? Ahora la respuesta, hermanos, la respuesta lógica es: se la llevaron los filisteos. Nos la robaron, la secuestraron. Pero en cierto sentido, y espero darme a entender con esto, es que ha sido robada por la familia de Elí. La gloria de Dios hasta cierto punto ha sido robada por la familia de Elí. La derrota de Israel
Es un juicio contra la corrupción de la familia de Elí. Sus hijos han abusado de los sacrificios. Se acuerda que llegaban de una manera abusiva, no tomando en cuenta a los hombres ni también a Dios. Tomaban lo mejor. Se han acostado con mujeres en el tabernáculo. Y Elí, eso es tremendo y es algo que también hemos observado, es que Elí no los ha impedido. No ha puesto un tropiezo para que sus hijos no pequen. Y qué gran responsabilidad, hermanos, los padres de familia, que tienen que estar atentos de sus hijos, que tienen que cuidarlos, que tienen que protegerles. Y hermanos, como yo le decía, o lo he dicho, y tenemos que estorbarles para que no pequen. Y fue algo que no hizo Elí. Sobre este tema podríamos hablar mucho. Hoy las nuevas generaciones dicen que no hay que hablarles fuerte a los hijos, se pueden traumatizar. Hay que dejarlos que hagan lo que quieran, ¿no? Al final ellos se van a enderezar. ¿Quién soy yo para meterme en sus decisiones? Hermanos, debemos de tomar la autoridad. Es importante que tengamos una gran confianza con nuestros hijos, pero no olvidando, hermanos, que somos sus padres, que somos sus papás. Muchos dicen, no, es que yo la verdad es de que soy amigo de mi hijo, amiga de mi hija, y entiendo el concepto, pero no olvidemos, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado. Que tenemos muchas veces que impedir que pequen. Debemos de serles estorbo para que no pequen. Como Dios advirtió en el capítulo 2 y versículo 30, aquellos que han despreciado a Dios ahora están siendo olvidados por Él. Aquellos que desprecian a Dios, aquellos que se alejan de Dios, y lo observamos en este contexto, hermanos, y en el pueblo de Israel, ahora Dios se está olvidando también de ellos. Los sacerdotes no han honrado a Dios. Le han robado su gloria. Y esto es lo que les ha pasado. No nos debemos de equivocar. Necesitamos tomar a Dios en serio. Necesitamos, hermanos, tomar a Dios en serio. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de un peso. Y yo creo que ese peso, hermanos, significa esto, el tomar en serio a Dios. ¿Dónde está la gloria? En un sentido muy real, está alrededor de la cintura de Elí. El versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado. Era un hombre viejo y pesado. Interesante la característica que se nos da de Elí. Era un hombre viejo, pero también pesado. El escritor no necesita decirnos esto, pero el escritor llama nuestra atención sobre el peso de Elí. Recuerda que el peso de la gloria tiene la misma raíz. Por eso lo mencionaba, que la gloria, hermanos, tiene que ver con peso. Y ahora es muy interesante lo que hace el autor, porque el que está escribiendo, hermanos, ahora hace la comparación o nos dice que Elí está pesado. Qué interesante, ¿no? Observar el término gloria, y ahora observamos entonces a Elí y dice que es un hombre pesado. ¿Dónde está la gloria?
También podríamos preguntarnos, ¿dónde está el peso? Alrededor de la cintura de Elí. Alrededor de la cintura de Elí. Recuerden que ellos elegían lo mejor, ¿no?, de las ofrendas del pueblo, de los sacrificios del pueblo. En el 2:29 Dios le dijo a Elí: ¿por qué desprecias mi sacrificio y ofrenda que prescribí para mi morada? ¿Por qué la estás despreciando? ¿Por qué honran a sus hijos más que a mí, engordándose con las mejores partes de cada ofrenda que hace mi pueblo Israel? Ustedes están tomando lo mejor de los sacrificios. ¿Por qué se están engordando con lo que me pertenece a mí?, dice el Señor. Cuando la gente ofrecía un sacrificio animal, la grasa debía haberse quemado. Entonces los sacerdotes podían comer la carne cocida. La grasa pertenecía a Dios y la carne a los sacerdotes. No es que Dios se quisiera quedar con todo, no, para nada. Los sacerdotes tenían su parte, tenían que ser bien alimentados, pero había una parte que era específicamente para Dios. Era la grasa la que le pertenecía a Dios, y ellos estaban violando, hermanos, estas cosas. Elí y sus hijos. Para Dios no es agradable. Los hijos de Elí querían un asado jugoso, así que tomaron la carne antes de que se quemara la grasa. La familia de Elí se ha engordado con la grasa que le pertenecía a Dios. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, esto es importante. No es que Dios les dijera: no, ustedes no pueden tomar nada de la carne. No, por supuesto, Dios sabe que ellos se tenían que alimentar, que tenían que comer bien. Pero había una parte, la grasa le pertenecía a Dios. Y ellos, hermanos, están tomando la parte que le pertenecía a Dios. ¿Por qué muere Elí? En parte porque escucha noticias trágicas. ¿Cómo no se va a impresionar, no, al que le digan que el pueblo de Israel ha sido derrotado? Pero no solo eso, sino que sus hijos han muerto en batalla. Pero también muere porque pesa demasiado para sentarse en una silla. Interesante eso. Es un hombre pesado. Ha robado la gloria de Dios, su peso, y literalmente se lo ha puesto en la cintura. Ana cantó sobre cómo el Señor pesa nuestras obras, dice el capítulo 2 y versículo 3. Irónicamente, el poderoso Elí tiene obras que no pesan en comparación con el peso de la gloria de Dios. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 3, en la versión de las Américas, dice: no os jactéis con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son pesadas las acciones. ¿Qué le debemos nosotros a Dios? Esto es importante preguntarnos. ¿Qué entonces nosotros le debemos a Dios? Romanos capítulo 2 y versículo 1. ¿Se acuerdan? Nosotros ya estudiamos este maravilloso libro. Y dice: por la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro verdadero y propio culto. Hoy en la mañana cabalmente escuchaba unas alabanzas, ¿no? Y alabanzas así muy alegres, con mucho júbilo. Algunos cantos decían: yo no me
No me avergüenzo de saltar, no me avergüenzo de cantar, no me avergüenzo de hacer una fiesta para Dios. Y qué bueno, ¿no? Que no nos avergoncemos de adorar al Señor. Pero hay algo más profundo. Y es lo que enseña Romanos capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro verdadero y propio culto. No tengo nada en contra, hermanos, de que expresemos nuestras emociones. Son importantes en nuestro culto. Pero también es importante, hermanos, que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio que le pertenece a Dios es toda nuestra vida. Nosotros no podemos ser selectivos, ¿no? Decir, sí, Señor, esta parte de mi vida sí te pertenece, pero esta otra parte no. El lunes, hermanos, en el discipulado lo veíamos. Mateo capítulo 19, hermanos, ha seguido resonando en mi cabeza. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre profetizamos, sí, pero no os conozco, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Porque el verdadero discípulo de Jesucristo tiene que dar buenos frutos. Un árbol malo no va a dar un buen fruto. Ni un árbol bueno no va a dar un fruto malo. Y es algo que hemos olvidado. Hablábamos de la entrada al reino y decíamos que la entrada al reino, hermanos, es por su gracia, por la misericordia de Dios. Pero no debemos de olvidar también nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo. El sacrificio que le pertenece a Dios es toda nuestra vida. Toda. Siempre lo he dicho, hermanos, que este país fuera diferente si nosotros como cristianos realmente estuviéramos comprometidos con seguir a Jesús. Pero la dicotomía, la división, ¿no? Decir, no, yo solo los domingos tengo que ir a la iglesia. Decimos, el domingo es el día del Señor. No, estamos equivocados. Todos los días son días del Señor. Hacemos la diferencia, ¿no? Hoy voy a ir a mi trabajo mundano y el domingo hago ministerio. No, estamos equivocados, hermanos. Yo en el trabajo también hago ministerio. El hermano que trabaja en la carpintería, el hermano que trabaja como mecánico, el hermano que trabaja como albañil, el hermano que trabaja en la oficina, donde quiera que Dios nos tenga, ese es nuestro ministerio. Y ahí tenemos que ser sal, ahí tenemos que ser luz. Si nosotros, hermanos, actuáramos de esa manera, estoy convencido que nuestro país fuera diferente. Pero el detalle en muchos, hermanos, es de que le damos una parte a Dios de nuestras vidas. Esta parte no. El sacrificio que le pertenece a Dios, hermanos, vuelvo a repetirlo, es toda nuestra vida. ¿Realmente le hemos entregado todo a Dios? ¿O solo una parte? Y aquí surge otra pregunta también importante. ¿Cómo le robamos a Dios su gloria? ¿Cómo le robamos a Dios su gloria? Al no darle la adoración de nuestras vidas. Ojo a esto. Porque la adoración, hermanos, nosotros solo lo vinculamos con cantar bonito, con levantar nuestras manos en la iglesia y cantar, adorar, glorificar, saltar, llorar. Por supuesto que eso es parte de nuestra adoración. Pero ya lo vimos en Romanos 12. Presentar nuestros cuerpos entonces como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Es importante, hermanos, que se nos debe de enseñar en las iglesias. Creemos que la alabanza y la adoración solo tiene que ver entonces con las luces, con los conciertos. Hermanos, es algo más profundo. Al no darle la adoración de nuestras vidas o atribuyéndole el mérito de lo que Dios ha hecho. Mire usted, que yo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi capacidad. Es que si yo no le echo ganas a la vida, mire, yo no salgo adelante y todo es yo y yo y yo. Y hermanos, no reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Quién nos ha dado la salud? ¿Quién nos ha dado los recursos? Algunos solo le sirven externamente. Algunos los domingos solo se ponen su traje de evangélico, ¿no? Y de una manera externa. Pero ya el domingo termina el servicio y entonces se quitan el traje de evangélico y ya el lunes pues viven sus vidas como ellos quieren. Pero todo por nuestro propio bien, para llamar la atención, para sentirnos bien, para darnos una palmadita en la espalda. Necesitamos reconocer el peso de la gloria. Necesitamos tomar a Dios en serio. ¿Dónde está la gloria? Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 22. La esposa de Fines dice: la gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. La gloria de Dios, representada por el arca de Dios, está en la ciudad filistea de Asdod. Capítulo 5 y versículo 1 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La mano de Jehová fue pesada. Esto es tremendo, porque la mano de Jehová fue pesada. Recuerden que cuando hablamos de gloria hablamos de peso. Y la mano de Jehová fue pesada sobre los habitantes de Asdod y sus alrededores. Les trajo devastación y los afligió con tumores. El versículo 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La mano de Jehová se volvió pesada sobre Asdod y ellos empezaron a sufrir. Dios los empezó a afligir entonces con tumores, como leímos en el versículo 6, que Dios los destruyó y los hirió con tumores. La mano de Dios era pesada sobre ellos. El peso de la gloria de Dios pesaba sobre ellos. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche. Los filisteos, que es interesante lo que hacen con el arca. Los filisteos pusieron el arca en el templo del dios filisteo Dagón, versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esto pretende ser una señal de la superioridad de Dagón sobre el Dios de Israel. Recuerden que quienes ganó la batalla fueron los filisteos. Y ellos entonces pudieron tomar el arca del Señor. Y ahora, hermanos, de una manera simbólica, y esto es importante, por cuestiones de tiempo no podemos seguir, pero es importante observar de que cómo es que el arca del Señor ahora la llevan entonces al templo, hermanos, de Dagón, y la ponen a la par. Lo que ellos quieren mostrar es la superioridad de su Dios, la superioridad de Dagón. Pero por la mañana encuentran la estatua de Dagón postrado ante el arca de Dios. ¿Usted se puede imaginar
esa imagen. Dagón postrado ante el arca de Dios. Ustedes se imaginan a los filisteos cuando observaron esto, el impacto. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dagón estaba postrado ante el Señor. Y a la mañana siguiente pasa lo mismo. Ha sucedido de nuevo, solo que esta vez Dagón ha sido decapitado. La cabeza y las manos de la estatua se han roto. El versículo 4, hermanos, dice: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Otra vez estaba postrado, pero hay más características. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Otra vez esa imagen. El pueblo filisteo quería mostrar la superioridad de su Dios, pero ahora, hermanos, se dan cuenta realmente quién es superior. El grupo del poder religioso filisteo nunca lo olvidó, dice el versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Ante Dios, todos los demás dioses deben de caer. Y hermanos, irregularmente cuando hablamos de esto, pensamos en la idolatría. Y por supuesto que Dios detesta, hermanos, la idolatría, ¿no? Y pensamos probablemente, hermanos, en imágenes, en figuras. Y vuelvo a repetirlo, eso no es agradable para Dios. Solo Yahvé, el Dios de Israel, tiene peso. Solo Dios tiene sustancia. Todos los demás dioses deben de ser destruidos. Pero ahora la pregunta, hermanos, y en lo cual nosotros deberíamos de reflexionar en esta mañana es: ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Qué le hemos dado prioridad en nuestras vidas? ¿A qué? ¿A quién? ¿Qué rivaliza con Dios en tu corazón? ¿Qué está luchando con Dios en nuestros corazones? La avaricia, el orgullo, y podría seguir mencionando. ¿Estás tomando en serio el peso de la gloria de Dios? Ante Él, ante el Dios Todopoderoso, todos los demás dioses deben de caer. Nosotros no los debemos de adorar. Debemos de adorar al único Dios de la gloria. Y es importante que pongamos nuestras barbas en remojo y que podamos reflexionar sobre este tema. ¿Con qué cosas estamos luchando en nuestro corazón? ¿Hay dioses en nuestras vidas? ¿Existe la idolatría en nuestros corazones? Es algo en lo cual debemos de reflexionar. Hermanos, estamos muy contentos, lo decía al inicio. Casi un mes, hermanos, sin poder haber
podido transmitir. Les quiero comentar que comenzamos con una muy mala señal del internet. Hay cosas que se nos salen de nuestras manos, no saben la lucha que tuvimos para que nos pudieran arreglar el internet y ver cuánto había de bajada, cuánto había de subida. Y cuando nos arreglaron al fin esa situación, hermanos, nuestra computadora se arruina. Y por eso pasamos casi un mes, hermanos, y les pedimos disculpas a cada uno de ustedes, aquellos hermanos y amigos que nos siguen los días miércoles. Tal vez ya habrían preguntado, ¿y qué fue lo que pasó? Pero esas son las cosas que se nos salen de nuestras manos. Gracias a Dios, hermanos, pudimos componer la computadora. Hemos estado luchando con lo de el internet y tratando de tener un mejor internet. Y por favor, hermanos, yo siempre les pido sus oraciones, que nos puedan ayudar, apoyar con sus oraciones. Hermanos, tal vez no tenemos el gran equipo profesional, ¿no?, que quisiéramos tener, y tener el mejor micrófono, la mejor cámara, la mejor computadora, pero lo que está en nuestras manos, nosotros lo hacemos, y lo hacemos con mucho cariño para ustedes, y sobre todo lo hacemos también para Dios, para que su palabra siga siendo enseñada. Por favor, siga orando por nosotros. Si alguien, hermanos, algún amigo también nos quisiera apoyar, no sé, con algo, se puede comunicar con nosotros, y también pues sería para nosotros una gran bendición. Qué alegría, hermanos, poder estar nuevamente. Lo decía al inicio también, uno está acostumbrado que pues la computadora está ahí, el internet está ahí, y hermanos, cuando no lo tenemos nos damos cuenta de cuánto nos hace falta, ¿no? Y cuán útil es lo que Dios nos ha dado. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, porque hoy nos das el privilegio de estar nuevamente, poder transmitir, Señor, y llevar el mensaje de tu palabra. Señor, fueron semanas difíciles, complicadas. Muchas veces, Señor, no sabíamos qué hacer, pero te agradecemos porque hoy nos has dado la oportunidad, Señor, de volver a transmitir. Ayúdanos, dirígenos, te pedimos por el internet, por la computadora, Señor, por el celular que utilizamos, por los micrófonos. Señor, sigue proveyendo para todas nuestras necesidades. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, y que tu santo evangelio siga siendo proclamado. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Señor, te pido que esta semana sea una semana de bendición. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo, de todo accidente, Señor, de todo plan en contra nuestra. Líbranos de la mano del impío, del enemigo, del perverso. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Guarda a mis hermanos, aquellos que viajan en su moto, en su vehículo, aquellos que viajan, Señor, en camioneta, aquellos que caminamos. Por favor, guarda nuestros pasos, guarda nuestro andar. Que esta semana, Señor, sea una semana de mucha bendición y la podamos concluir, Señor, con tu bendición. Ayúdanos, dirígenos. Todos los días tenemos que tomar decisiones y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu dirección. Ayúdanos, dirígenos. Te lo pedimos, Padre eterno. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Están cordialmente invitados para nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Será una bendición que nos puedan acompañar. Nosotros estamos aquí en Chimaltenango. Cuando quieran información, por favor, escríbanos. Les pedimos disculpas y a veces tal vez nos tardamos en escribirles. Pero hermanos, estamos a la orden.
Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. También en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite también nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Se han estado subiendo los últimos videos, por lo menos de los días domingos. Por favor comparta los videos, dele like, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones de los videos. Hermanos, suscríbanse. De esa manera nos ayudan mucho para que pues el canal pueda crecer, pero sobre todas las cosas, hermanos, para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Qué privilegio poder llegar a sus hogares donde ustedes se encuentren. Les deseamos una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.